Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Elena, hola Rocío. Bueno, faltan unos minutos. Si les parece, esperamos un cachito a ver si se acoplan otros chicos. ¿O cuántos son? Yo no me acuerdo. ¿Cuántos chicos son normalmente? 15 calculo. No, ¿Cuántos? no, no, 15 creo, pero nunca me fijé. Bueno, bueno. Vamos a esperar entonces un cachito más y ya empezamos. ¿Me escuchan bien, por lo menos, no? Y sí, bárbaro. Fenómeno. Bueno, chicos, vamos entonces a dar comienzo, o mejor dicho, vamos a dar continuidad a derecho tributario. Hola Elena, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Alguna pregunta, alguna acotación respecto a lo último que vieron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Derecho constitucional con la doctora Oviedo? ¿Derecho Sí, tributario constitucional? Bueno, bien. Nosotros, tomando como núcleo de análisis al tributo, vamos a ver que son muchos los sectores del derecho que estudian o analizan el tributo. Esos sectores, el constitucional, el procesal, el penal, el administrativo, esto ha generado que muchos doctrinarios, muchos autores, consideren que el derecho tributario, así tan disperso, no puede ser singularizado, no puede ser estudiado de forma unívoca. Esto, por supuesto, los tratadistas eh, tributaristas lo niegan, consideran que el derecho tributario es uno solo y que el hecho de que se tenga que estudiar por sectores es simplemente una metodología de estudio meramente didáctica, meramente pedagógica, lo cual es cierto. Por eso, cuando nosotros en el derecho tributario analizamos o vemos parcializado el derecho, es decir, el derecho tributario viéndolo con la forma constitucional, el tema administrativo, el tema penal, el tema procesal, lo vemos desde un punto de vista de estudio, para facilitar, insisto, la metodología de estudio. Hoy, dentro de esta metodología de estudio, lo que vamos a meternos de lleno es justamente en el derecho tributario material o sustantivo. Hoy vamos a ver derecho tributario material o sustantivo dentro de esta composición que recién acabo de señalar, ¿no? De sectores que se va estudiando el derecho tributario de esa forma. Bueno, empezamos con el derecho material o sustantivo.
El derecho tributario material es el que prevé los aspectos sustanciales de la relación o vínculo jurídico que se va a producir entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. Repito, acá la palabra clave es prevé. El derecho tributario material o sustantivo es el que prevé los aspectos sustanciales de esa relación o vínculo jurídico que se va a producir entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. El derecho tributario material también tiene la función de regular la relación jurídica que va a unir al acreedor Estado y al contribuyente durante el lapso que va a transcurrir desde la creación del tributo hasta el efectivo pago. Fíjense en que recién acabo de señalar y hacer ya una especificación en esa relación o vínculo jurídico tributario. Ya empecé a hablar del Estado acreedor y de contribuyentes, de dos figuras, de dos sujetos que van a regir en esta relación jurídica tributaria. Insisto, el Estado, el fisco y los contribuyentes. Por supuesto que esta misión de regular está complementado con otro sector del derecho tributario, que es no solamente está complementado, sino que unívocamente pegado, que es el derecho tributario formal, que va a proporcionar las reglas por las cuales se va a comprobar o se va a estudiar la legitimidad del tributo, de esa creencia que va a tener el Estado. Insisto, va a estudiar, a comprobar si el Estado tiene legitimidad para exigir esa creencia. Y también va a analizar la forma en que se convertirá el importe de esa creencia en importe líquido que va a ingresar a la arca del Tesoro Público. Insisto, todo esto en el derecho material sustantivo, pegado al derecho formal. En base a esta relación jurídica, la pregunta es, entonces, ¿qué diablo va a estudiar el derecho tributario material? ¿Qué es lo que estudia el derecho tributario material o sustantivo? Y la respuesta inmediata, si yo les hago esta pregunta, es el hecho imponible. Lo que estudia el derecho tributario material es el hecho imponible. ¿Bien? Por supuesto que la segunda pregunta inmediata que se va a formular es, bueno, entonces, ¿qué es el hecho imponible? Acuérdense que cuando nosotros estudiamos finanzas públicas y vimos tributos desde el punto de vista de los recursos, insisto esto, desde el punto de vista de los recursos, vimos que era el hecho imponible. Tangencialmente, pero lo vimos que era el hecho imponible. Y el hecho imponible, y anoten esto porque esto es una pregunta de examen, son las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la posibilidad de contribuir. Repito, son las situaciones, son los hechos, son los actos considerados por la ley como generadoras de la obligación de tributar. El hecho imponible no es un hecho común, es un hecho que el legislador establece. ¿Por qué? Porque va a tener una condición reveladora, esterilizadora de la condición de que ese sujeto va a poder contribuir, va a poder pagar un tributo. Esto es lo más importante. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien. Ahora, recién les decía que el derecho material o sustantivo tributario estudia específicamente el hecho imponible. ¿Pero es lo único que estudia? No, no es lo único que estudia. Estudia también otras cuestiones. Y va a estudiar, en primer lugar, las normas. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes pueden estar obligados al pago? Es decir, en definitiva, ¿quiénes tienen capacidad jurídica de pago? Repito, va a estudiar las normas que establecen quién es el sujeto activo, quiénes son los sujetos pasivos, quiénes son los que están obligados al pago,
quienes tienen capacidad jurídica de pago, en definitiva. También va a estudiar aquellas situaciones que neutralizan el hecho imponible. Va a estudiar, va a analizar las situaciones que neutralizan el hecho imponible. En otras palabras, va a estudiar las exenciones y los beneficios tributarios. También va a comprender elementos indispensables para fijar la magnitud o la cuantía del tributo, es decir, los elementos cuantitativos del tributo. Por último, va a regular aspectos importantes como la solidaridad, el domicilio y los privilegios. En definitiva, si nosotros lo que queremos o pretendemos hacer una síntesis de todo lo que estudia, podríamos decir que el derecho tributario, material o sustantivo, lo que va a estudiar, lo que va a analizar, es si existe o no causa como elemento jurídico integrante de esta relación o vínculo jurídico. Cuando nosotros decimos si existe o no causa, en definitiva, ¿qué estamos analizando? Indefectiblemente el hecho imponible. Si hay causa, cuando nosotros decimos hay una causa, existe una causa, indefectiblemente nos tenemos que meter a analizar ese hecho imponible. Y que por supuesto, el derecho tributario material no se va a circunscribir solamente al hecho imponible, como hemos visto recién. Va a estudiar las normas, va a estudiar situaciones, va a estudiar y regular la solidaridad, el domicilio, los privilegios, etc. Entonces, en este primer pantallazo que hemos visto, podemos sintetizarlo de esta forma. Definimos y conceptualizamos qué es el derecho tributario material sustantivo, es el que prevé los aspectos sustanciales de la relación. En segundo lugar, es el que regula en esa relación, en ese vínculo jurisdiccional, al Estado y a los sujetos pasivos. Y en tercer lugar, analizamos qué es lo que estudia. ¿Cuál es la función de este derecho? Estudia el hecho imponible. Y nos estamos acercando a ese hecho imponible. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien, seguimos. Entramos entonces ahora a esa relación jurídica obligacional. Cuando yo digo relación jurídica obligacional, me estoy refiriendo al Estado y a los sujetos pasivos en relación del tributo. Bien, esta relación jurídica obligacional se entabla, por supuesto, entre el fisco, sujeto activo que pretende el cobro, insisto, que pretende el cobro del tributo, la pretensión que va a tener el fisco, la pretensión que va a tener el Estado es siempre la de cobrabilidad de ese tributo, y un sujeto pasivo que está obligado al pago. Esa es la relación. Lo importante, insisto, de esta relación también es que se puede estudiar de dos sentidos. Nosotros, siguiendo a Villegas, vamos a ir viendo cómo este análisis de esta relación jurídica obligacional se analiza y se estudia desde dos sentidos. El primer sentido es un vínculo, desde una vinculación. Como una vinculación establecida entre la norma jurídica y una circunstancia condicionante, la realización del hecho imponible. Entonces, tenemos una norma jurídica y en esa norma jurídica tenemos una circunstancia condicionante que es el hecho imponible. Es la circunstancia, es el acto que va a determinar por qué va a haber una obligación de pagar. Y por el otro lado una consecuencia jurídica, que es justamente el pago. Esta es una vertiente, una posibilidad de estudio. Insisto con esto, como una vinculación en la norma jurídica entre una circunstancia condicionante, que es el hecho imponible, y una consecuencia jurídica, que es el pago. La otra forma de estudio de esta relación jurídica también es una vinculación, establecida también en una norma jurídica, en la cual hay una pretensión del fisco como sujeto activo, pretensión, ¿cuál es? La de cobrar, la de percibir, y una obligación de pago, consecuentemente, por parte del sujeto pasivo. Pero también es una vinculación.
Es decir, de las dos formas que nosotros estudiamos esta relación jurídico-tributaria, vemos una vinculación. En una forma, insisto, como una circunstancia condicionante y una consecuencia jurídica. Y de la otra forma, como una pretensión del fisco y consecuentemente una obligación de aquel a pagar. Esta es básicamente las dos maneras de analizar esta relación jurídica obligacional, que se da entre el Estado y los sujetos pasivos. Vamos ahora a la característica de esta relación jurídica tributaria. Y con ello vamos a empezar a desandar una figura que la vamos a nombrar permanentemente. Y esa figura es el destinatario legal tributario. Repito, destinatario legal tributario. La creación de un tributo implica como primer paso la descripción abstracta de una circunstancia hipotética. Es decir, el legislador establece un acto, un hecho, una descripción hipotética de algo que se tiene que producir. ¿Con respecto a quién? Con respecto a una persona, en un lugar determinado y en un tiempo preciso. Acaecido ese hecho, repito, acaecido ese hecho, que es el hecho imponible, la consecuencia natural es que esa persona empieza a pagar el tributo. Comience y pague el tributo. Ahora bien, ese hecho imponible el legislador no lo puede establecer arbitrariamente, porque no es un hecho común, no es un acto común. Es un hecho que tiene que revelar, es un hecho que tiene que exteriorizar necesariamente capacidad contributiva. Y esto, por favor, subráyenlo. El hecho imponible es un hecho especial que el legislador establece, pero que tiene necesariamente que revelar o exteriorizar una capacidad contributiva. Si no, no es un hecho imponible, no sirve. No es cualquier hecho. Y ese sujeto, el que estaría encuadrado en ese hecho imponible, esa persona que estaría encuadrada en ese hecho imponible, señores, es el destinatario legal tributario. De tal manera que el destinatario legal tributario es el sujeto que figura imputado, por así decirlo, a pagar el tributo, obviamente. El destinatario legal tributario no puede ser el Estado. Repito, el destinatario legal tributario, ese sujeto que está encuadrado en el hecho imponible, no puede ser el Estado. ¿Por qué? Desde un plano conceptual, Villegas dice que el Estado no tiene capacidad contributiva. El Estado ni nacional, ni provincial, ni municipal. No tiene capacidad contributiva. Ni siquiera los órganos que componen el Estado. Sin embargo, ustedes saben bien que el Estado es titular de sociedades mixtas, privadas, estatales, y sin embargo pagan impuestos. Entonces, ¿cuál es la situación? Y la situación es que para muchos autores esta circunstancia de que haya organismos del Estado que pagan impuestos no son otra cosa que transferencias de dinero de un sector a otro dentro de la economía del Estado. Y no son específicamente tributos como realmente tendría que ser. Porque no hay una capacidad contributiva. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Seguimos. La relación jurídica, esa relación jurídica que nosotros señalamos desde un principio entre el Estado, fisco y los sujetos pasivos, se da entre personas. Repito, se da entre personas, no se da entre cosas. Básico, ¿eh? Bien, el fisco siempre se relaciona con una persona. Puede ser una persona de existencia visible, puede ser una persona jurídica, puede ser una asociación, puede ser una empresa, pero nunca una cosa. Por eso está mal
cuando se dice que los impuestos aduaneros, la carga fiscal no que recae sobre una cosa. ¿No? No es así, es un error. Bien, destinatario legal tributario. Repito, acabamos de ver la figura que encuadra en el hecho imponible. Fundamental. Pasamos a otro tema. La doctrina de la relación jurídica tributaria principal. Doctrina de la relación jurídica tributaria principal. Hay dos posturas y no nos vamos a enroscar con el análisis pormenorizado de esas dos doctrinas, porque son doctrinas teóricas. Lo que sí vamos a saber, lo que sí es necesario saber, es que ambas lo que estudian es cuál es el real contenido que tiene esta relación jurídica entre el Estado y los sujetos pasivos. Ambas doctrinas, diferentes entre sí, estudian cuál es el real contenido de esta relación jurídica. Para una, la que sigue Giovanni y otros autores, consideran que esta relación que se produce, esta relación, insisto, jurídica tributaria, es esencialmente completa. Esencialmente compleja. ¿Por qué compleja? Porque de ella resultan poderes, resultan derechos y obligaciones de la autoridad financiera, y a la cual le corresponden obligaciones positivas o negativas, y también derechos de las personas sujetas a la potestad del Estado. Vuelvo a repetir, tranquilos. Hay una postura encabezada por Giannini y otros autores que dicen que esta relación jurídica tributaria entre el Estado y los sujetos pasivos es sumamente compleja. ¿Por qué dice que es sumamente compleja? Porque de ella resultan derechos, poderes, obligaciones de la autoridad financiera, a la cual le corresponden también obligaciones positivas y negativas de los sujetos, de las personas que están sumidas a la potestad del Estado. Ahora también hay una posición contraria, que siguen Jarach principalmente y Villegas. Esa postura contraria a esta que recién les acabo de señalar, dice que esta relación jurídica tributaria no es compleja, para nada compleja, al contrario, dice que es simple, y que se trata simplemente de una relación obligacional como cualquier otra. ¿Bien? Bien. Vamos ahora a los elementos de esta obligación tributaria. ¿Cuáles son los elementos que componen esta relación? Y el primer elemento, obviamente, es el sujeto activo. Cuando nosotros decimos sujeto activo, ya estamos pensando indefectiblemente ¿en quién? En el Estado. Entonces, el Estado obviamente se transforma en el sujeto activo de esta relación jurídica tributaria, y actúa básicamente mediante uno de los poderes que integra su estructura. Cuando se crea el tributo a través del poder legislativo y cuando se ejecuta a través del poder ejecutivo, justamente. Suele también suceder que el Estado delega la recaudación y administración de ciertos tributos en determinadas organizaciones, en determinadas entidades, en determinados entes. Por ejemplo, los aportes y contribuciones de una obra social, ¿no? Para que se pueda financiar ese agente de salud, los percibe y los administra directamente. Se llaman contribuciones parafiscales, son tributos también. Lo vimos en la parte de finanzas públicas. Los aportes y contribuciones, por ejemplo, de una obra social, que son tributos cuasi fiscales, ingresan directamente a la obra social. Contribuciones el 6%, los aportes de los trabajadores el 3%, ingresan a la obra social para que puedan financiarse
en las prestaciones médico-asistenciales que tiene que brindar ese agente de salud. Pero en general los tributos ingresan a las arcas del Tesoro a través de la AFIP. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones jurisdiccionales de este poder impositivo? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Estado, en definitiva, para ese poder impresionante, coactivo, que tiene para exigir los tributos? Son dos. Esta es pregunta de examen, chicos. Son dos los límites jurisdiccionales. El primer límite es de orden constitucional. Y el segundo de la organización política que tiene justamente el Estado. Vamos con cada uno de ellos. Con respecto al orden constitucional, son aquellas incorporadas en la Constitución Nacional a través de los principios constitucionales. Principio de legalidad, que todos conocemos, principio de retroactividad, principio de no confiscatoriedad, principio de razonabilidad, principio de equidad, principio de proporcionalidad, etc. Principios constitucionales que están en la Constitución y que han visto ustedes en la clase pasada. Y la otra limitación importante jurisdiccional es la de la organización política. Dependerá cómo está organizado el Estado. Obviamente la Argentina tiene una organización de gobierno federal, con distintos niveles de gobierno, nación, provincia, municipalidad, y todos los gobiernos tienen potestad tributaria. Los tres tienen potestad tributaria, ¿no? Por eso es tan importante que no exista la doble imposición, que no haya choque en la doble imposición. Vimos entonces el sujeto activo, que obviamente es el Estado, con sus limitaciones jurisdiccionales, que insisto, son de dos tipos, constitucional y organizativa. Y ahora vemos la otra parte, el sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Y acá viene el baile. Acá viene la situación compleja, porque el sujeto activo nadie puede discutir, es el Estado. Acá sí viene el tema de quiénes son los sujetos pasivos. Y en ese sentido hay una gran diversidad en la doctrina de quiénes son, sobre quiénes está la sujeción pasiva de esta relación jurídica del derecho tributario. Una primera doctrina, mayoritaria, considera que los sujetos pasivos de esta relación en dos categorías. En primero, los contribuyentes, que son los sujetos pasivos por deuda propia. Repito, los contribuyentes, sujetos pasivos por deuda propia, y los responsables, sujetos pasivos por deuda ajena. Esta es la principal doctrina que considera que los sujetos pasivos son de dos niveles. Los contribuyentes, sujetos pasivos por deuda propia, y los responsables, sujetos pasivos por deuda ajena. Ya vamos a entrar en el qué de cada uno de ellos. Ahora lo que nos interesa son las distintas posturas. La segunda doctrina dice que solo es sujeto pasivo el contribuyente o deudor. El contribuyente o deudor es el único sujeto pasivo. Los restantes no revisten el carácter de sujeto pasivo, son meros pagadores. Una tercer corriente estima que únicamente reciben el nombre de sujetos pasivos de esta relación jurídica el contribuyente y el sustituto. Acá hay otro más. El contribuyente, deudor, sujeto pasivo por deuda propia, y el sustituto. Y en esta postura se excluye al responsable. Estamos hablando solamente entonces de una nueva figura, contribuyente y sustituto. Otra postura afirma que
solo puede ser nominado sujeto pasivo quien concretamente termina pagando. ¡Epa! ¡Qué simple! Insisto, para esta doctrina, el sujeto pasivo es el que termina pagando. Humildemente, vamos a adherirnos a esta postura, ¿no? Por lo menos quien suscribe esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es la finalidad del fisco? ¿Qué es lo que pretende el fisco con los tributos? Recaudar. Claro, que paguen. Señores, recaudar. Entonces, no le importa si es contribuyente, si es sustituto, lo que interesa es que ingrese la suma líquida a las arcas del tesoro público. Punto. Por eso esta doctrina dice, señores, ¿qué tanto dilema entre contribuyentes que termina pagando ese sujeto pasivo? Villegas, ¿no?, adopta la división tripartita. Y esto, por supuesto, es la postura que nosotros, si seguimos a Villegas, bueno, es la pregunta de examen, ¿no? Mínimamente, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Según Villegas, que es el autor, insisto, que sigue esta cátedra, y para Villegas es el contribuyente, el sustituto y el responsable, es decir, la trilogía, los tres. Acá no hay problema tampoco de equivocarse. Entonces podemos ir adelantando que el contribuyente, chicos, esto anótelo, grábenselo, el contribuyente es el destinatario legal tributario, es el que está encuadrado en el hecho imponible. Entonces, el destinatario legal tributario, ¿quién es? El contribuyente. Bien. A quien la norma obliga a pagar el tributo. Es el realizador del hecho imponible. El legislador, cuando hizo el hecho imponible, estuvo pensando en ese contribuyente, en ese destinatario. El sustituto, ¿quién es el sustituto? El sustituto es aquel sujeto ajeno al hecho imponible, ajeno al acaecimiento del hecho imponible. Sin embargo, la norma lo obliga a pagar en sustitución del contribuyente. Ya vamos a ver. Y el responsable solidario también es ajeno al acaecimiento del hecho imponible. No tiene nada que ver con el hecho imponible. No es el sujeto en que pensó el legislador. Sin embargo, ¿no?, va a estar junto con el contribuyente, junto con el destinatario legal tributario, en la misma condición de pagador. Y ya vamos a ver quién. Pasamos a otro tema, a otro instituto importantísimo, que es la capacidad. ¿Cuándo hay capacidad? En términos generales puede afirmarse que el derecho tributario argentino, la ley 11.683, vayan grabándose, esta es la ley, el Código Fiscal Nacional, 11.683, y sus modificaciones, códigos provinciales y municipales, consideran que las personas de existencia visible son capaces, las personas jurídicas en general, las sociedades, las asociaciones, las empresas u otras entidades. Lo que le interesa al legislador, acá, con respecto a la capacidad, señores, es la posesión de una autonomía patrimonial. Si la empresa tiene una autonomía patrimonial, capacidad de esterilizar, de pagar, entonces al Estado le va a interesar. ¿Bien? Si no hay una confusión entre ese patrimonio de los socios de la empresa, si la empresa tiene una, insisto, autonomía patrimonial, indefectiblemente va a tener que terminar pagando los tributos. Por otro lado, no debe confundirse la capacidad jurídica tributaria con capacidad contributiva. Son dos cosas distintas. Repito, la capacidad jurídica tributaria con la capacidad contributiva. La primera de ellas, la capacidad jurídica tributaria, es la aptitud jurídica para ser parte pasiva de esta relación. Capacidad jurídica. Mientras que la otra, la capacidad contributiva, tiene que ver con la capacidad económica de pago. Una no tiene nada que ver, o sea, la capacidad jurídica no tiene nada que ver, insisto, con esa capacidad de riqueza o de dinero que puede tener para pagar, que es la capacidad contributiva. ¿Se entendió hasta acá, chicos?
¿Se va entendiendo? ¿Quedo tranquilo? Bien, seguimos. Volvemos otra vez a los sujetos pasivos. Volvemos otra vez a los sujetos pasivos. Vamos al contribuyente, vamos a desandar un poco con mayor amplitud los sujetos pasivos. El primero de todos es el contribuyente. Se denomina contribuyente al destinatario legal, lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar. El contribuyente es el destinatario legal, es aquel a quien el legislador puso como sujeto en el hecho imponible. Debe pagar el tributo por sí mismo, es el principal sujeto pasivo, el contribuyente. La condición de heredero del contribuyente, esto es nuevo, la condición de heredero del contribuyente de la deuda tributaria se rige por el derecho civil. El heredero es continuador de la persona del causante, en este caso del contribuyente. Es el continuador, el heredero, de la persona del causante, en este caso del contribuyente que tenía una deuda tributaria. Incluso con sus bienes. Incluso con sus bienes, salvo que renuncie a la herencia o acepte el beneficio de inventario, ¿no? Como todos sabemos. Segundo, responsable solidario. Bueno, pero antes de pasar al responsable solidario, quiero leerles el artículo 5, se lo voy a leer porque sé que no lo van a leer. El artículo 5 de la 11.683 del Código Fiscal, que lo define al contribuyente. Y dice así: responsables por deuda propia están obligados a pagar el tributo al fisco en la forma oportunidad debida, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Señores, revisten el carácter de contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuye las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria. Las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común, las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujeto de derecho, las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan calidad prevista en el inciso anterior y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, las sucesiones indivisas, las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, lo que recién estábamos viendo. Bueno, todos ellos, todas estas figuras, todos estos sujetos, insisto, son sujetos pasivos, son destinatarios legales, tributarios, son, en otras palabras, contribuyentes. Artículo 5 de la 11.683. Bien, pasamos ahora a ver la otra figura, que es el responsable solidario. Hay responsabilidad solidaria cuando no se excluye de la obligación tributaria al destinatario legal. Insisto, el responsable, que es una cofigura que coexiste con el contribuyente. No está excluido el contribuyente. El responsable solidario es el que termina pagando, pero no porque lo sustituye ni mucho menos, sino porque está pegado al contribuyente. ¿Quién lo pega? La ley. Se mantiene como deudor del fisco el contribuyente, pero a su lado se ubica el tercero por deuda ajena. El responsable es un pagador por deuda ajena. No está incluido en el hecho imponible. La ley lo pone. ¿Quiénes son? Vamos a los ejemplos de este responsable solidario. En el derecho tributario argentino son el cónyuge que percibe y dispone rentas propias del otro, los padres, tutores y curadores de los incapaces, los síndicos concursales, los administradores de patrimonios, los administradores de sucesiones,
los agentes de retención y percepción, ya vamos a hablar de ellos, ¿no? Todas estas figuras son responsables solidarios, están conjuntamente con el contribuyente. El artículo 6 de la 11.683 también se refiere a esta figura y dice: los responsables del cumplimiento de deuda ajena. La primera definición, que cuando uno le pregunta a ustedes, chicos, ¿quién es el responsable solidario? Y es justamente el sujeto pasivo de deuda ajena. No está incluido, perdónenme que insista, que sea tan reiterativo, no está incluido en el hecho imponible. Insisto, repito, son los responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Están obligados a pagar el tributo al fisco bajo pena de las sanciones previstas por esta ley. Con los recursos que administren, perciben y disponen como responsables del cumplimiento de la tributación de sus representados. Por eso afirmábamos nosotros, señores, los padres, tutores o curadores, los síndicos, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios, los agentes de retención y los de percepción de los tributos. Todos ellos, insisto, todos ellos son responsables solidarios. Dice, el cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. Los padres, tutores y curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con capacidades restringidas, en este último caso, cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias. Los síndicos y liquidadores de las quiebras representadas por las sociedades en liquidación, quienes ejercen la administración de las sucesiones, y a la falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el inciso B y C del artículo 5. Y los administradores de los patrimonios, incluidos los fiduciarios, y las sociedades gerentes o administradoras y fideicomisos y fondos comunes de inversión. Todos ellos, insisto, se los leí, son responsables solidarios. Artículo 6 de la 11, artículo 6, inciso primero de la ley 11.683, Código Fiscal. La otra figura que nos está faltando es la del sustituto. ¿Quién es el sustituto? Es el sujeto pasivo que reemplaza al destinatario legal dentro de esta relación jurídica. Lo reemplaza totalmente. Ya a diferencia del responsable, que estaba el contribuyente y el responsable, acá ya directamente el sustituto reemplaza al contribuyente. Figura el solo. Sustituto. También obviamente es ajeno, ¿no?, al acaecimiento del hecho imponible, no está encuadrado en ese acto, en esa situación que el legislador contempló, y es a quien la ley le dirige la obligación de pago. Obviamente, en esto coincidimos con Villegas cuando dice que la figura del sustituto fue creada con la única intención de cobrabilidad por parte del fisco. Vamos a un ejemplo, para que ustedes lo vean bien. El ejemplo básico es en los bienes personales. Cuando hay bienes situados en nuestro país y sus titulares o propietarios se encuentran domiciliados en el extranjero, esos bienes que están acá en nuestro país y que están en posesión de otra persona, custodia o amortización, deben sustituir al propietario. Y entonces pagan impuestos, ¿no?, por el solo hecho de tener la posesión. Es un sustituto. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Chicos? ¿Chicas? Bien. Lo que nos interesa a nosotros es que dentro de estas figuras de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, ustedes sepan diferenciar
al contribuyente sepan diferenciar al responsable solidario y al sustituto. ¿Cuáles son? ¿En qué momento aparecen? ¿Ok? Por eso lean, por favor, también el artículo 5 de la ley del Código Fiscal, que regula al contribuyente, el 6, inciso primero, que regula todo referente al reemplazante, y al artículo 6 también, inciso segundo, que regula todo lo relativo al sustituto. Hicimos mención también, cuando hablábamos del responsable solidario, del agente de retención. ¿Quién es el agente de retención? ¿Cuál es la función del agente de retención? Ustedes habrán visto siempre cuando van a una escribanía que el escribano te retiene la plata de los tributos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es? Y es un agente de retención. ¿En función de qué? Y en función de su actividad, en función de la facultad que tiene. ¿De qué? Justamente de retener esos tributos ante una operación inmobiliaria. Pero entonces el agente de retención es un deudor del contribuyente, el agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien a quien por función pública, actividad o profesión se haya en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente y por lo tanto puede afectar parte de ese dinero para justamente abonar, pagar los tributos. Ese es el responsable, el agente de retención. Otra figura importante dentro de toda esta relación jurídica tributaria es el domicilio tributario. Domicilio tributario tiene una fundamental fuerza, van a verlos ustedes, en el derecho tributario procesal, ¿no? Y en el recursivo, cuando tengan que plantear recursos, ¿no? La importancia que tiene el domicilio, porque una notificación llegada a un domicilio que no es, ¿no? Puede generar una nulidad, puede ser un efecto de recurso por parte de ustedes el día de mañana como abogados. Por eso se dice que tiene muchísima importancia. Con respecto a las personas físicas, se considera domicilio el lugar de su residencia habitual y subsidiariamente el domicilio donde ejerce su actividad. Repito, personas físicas, el domicilio de residencia habitual y subsidiariamente donde ejerce su actividad. Con respecto a las personas colectivas, se considera domicilio el lugar donde está la dirección o administración efectiva. Repito, con respecto a personas colectivas, el domicilio del lugar donde está la dirección o la administración efectiva. Y en el caso de personas jurídicas, cuando el domicilio legal no coincide con el lugar donde está situada la dirección de la administración, entonces se toma a esta última, donde está efectivamente la administración. Esto es importante. La propia ley, la 11.683, establece que todo sujeto pasivo que haya presentado en alguna oportunidad una declaración jurada ante la AFIP y haya denunciado un domicilio, porque está obligado a denunciar un domicilio legal, ¿no? Si el día de mañana lo modifica, va a tener que denunciar esa modificación ante la AFIP. Caso contrario, se puede comer multas dinerarias importantes. Bien, eso se ve en procesal, en el derecho tributario procesal. Dando una vuelta de hoja, literal, chicos, cuando comenzamos esta clase dijimos que de esta relación jurídica tributaria, lo que estudia el derecho tributario material o sustantivo es el hecho imponible. Entonces vamos a meternos en el hecho imponible. Vamos a analizar ahora el hecho imponible, que es la base, insisto, de esta relación jurídica. Y volvemos a repetir lo que decíamos con respecto a el hecho imponible, esa definición que habíamos adelantado en finanzas públicas, diciendo que son las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar, son esos hechos, actos, circunstancias por las cuales el legislador ve caracterizado por la naturaleza reveladora de la posibilidad de contribuir. Entonces,
Estas situaciones son las que configuran el hecho imponible. Pero vamos a ser un poco más técnicos en la definición y vamos a señalar que el hecho imponible es el acto o conjunto de actos o acontecimientos que una vez sucedido, que una vez acaecido, ¿no?, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo. Hecho imponible que una vez que se produce, tipifica el tributo que será objeto de la pretensión del Estado, del fisco. La ley no puede generar la obligación de pagar sin el hecho imponible. No puede haber una ley, chicos, chicas, sin un hecho imponible. Tiene necesariamente que existir una situación, una circunstancia, un acto generador de la posibilidad de contribuir. Y de la misma manera, el hecho imponible por sí solo, sin una normativa que lo contenga, sin una ley que lo establezca, no sirve de nada, no tiene fuerza, no tiene obligación. Entonces, este detalle, que no es un detalle menor, esta configuración que se da entre el hecho imponible y la ley, esta relación, este vínculo que se da entre estas dos circunstancias, el hecho imponible y la ley, implica indisolublemente que se trata de un hecho jurídico. Y si hablamos de un hecho jurídico, futuros abogados, estamos señalando entonces que lo que hay es consecuencias jurídicas. Al haber un hecho jurídico, al ser indisolublemente el hecho imponible y la ley estar juntas, configuran, insisto, un hecho jurídico. Y el hecho jurídico tiene consecuencias jurídicas, tiene consecuencias para la ley. Por eso se lo estudia. Vamos a ver los aspectos que contiene el hecho imponible. ¿Cuáles son los elementos que contiene el hecho imponible? Y los elementos que tiene el hecho imponible los podemos materializar en los siguientes. Primero es el aspecto material. Segundo, el aspecto personal, el aspecto espacial y el aspecto temporal. Estos 4 aspectos o elementos son los que, insisto, configuran el hecho imponible. Cuando yo les pregunte cuáles son los elementos que configuran, ustedes tienen que responder estos 4 elementos: el material, el espacial, el temporal y el personal. Vamos a analizar cada uno de ellos. El aspecto material del hecho imponible. El aspecto material consiste en la descripción abstracta del hecho imponible. La descripción que hace el legislador de ese acto, de ese hecho. Es una descripción que, por supuesto, el destinatario legal tributario tiene que realizar. Es el aspecto descriptivo del hecho. Es el aspecto simplemente que señala cuál es el hecho. Aspecto material. Por supuesto, para que sea hecho imponible, se tiene que sumar los demás aspectos: el personal, el espacial, el temporal, y así se va a configurar el hecho imponible. Pero el aspecto material, que es el que estamos analizando ahora, simplemente lo que va a desarrollar es esa descripción del acto. Bien, seguimos. Aspecto personal del hecho imponible. Y este elemento, obviamente, es el elemento personal, el sujeto que va a estar encuadrado en ese hecho imponible. El sujeto es la persona que el legislador considera que tiene que estar, reveladora, como decimos siempre, de capacidad contributiva, descrito por la ley. Es el encuadrado. Y que, por supuesto, ¿quién es ese encuadrado? Cuando nosotros decimos encuadrado, el contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente? El destinatario legal tributario. Ese es el sujeto. El aspecto espacial del hecho imponible. El aspecto espacial del hecho imponible. Es el lugar el cual el destinatario realiza el hecho. Cuando nosotros configuramos ese acto, esa circunstancia donde se produce, estamos señalizando justamente
el aspecto espacial. Cuando la ley dice quedan obligados a tributar todos aquellos nacidos en el país, está significando justamente ese aspecto, ¿no? ¿Dónde tienen que estar? En el país, son los nacidos. Todos estos aspectos que estamos realizando, todos estos análisis que estamos estudiando, tienen influencia para ver si la persona está encuadrada dentro de ese hecho imponible y por lo tanto si está obligado al pago. A ustedes les llega un cliente, ¿no?, diciendo, me han intimado, la FIP me ha intimado para tener que pagar este tributo y yo no me corresponde pagar este tributo. Lo primero que van a tener que ustedes hacer es analizar si esa persona, si ese cliente suyo, ese sujeto está encuadrado en el hecho imponible, sí o no. ¿Se entiende, chicos? Por eso la importancia, es lo básico, es lo básico. Nos falta el aspecto temporal, dijimos, que es el indicador del momento en que se produce el hecho imponible. Es el momento en que el legislador tiene por configurada la descripción del comportamiento. Ahora, ese momento puede ser instantáneo o periódico. Y esta es la importancia del momento. ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo se agota esa descripción del hecho? Bueno, si es instantáneo, obviamente ocurre y se agota en ese mismo momento. Cada vez que vos adquirís un inmueble y haces esa operación de compra-venta, vas a tener que tributar, ¿no?, porque se compró, se pagó y ya la operación terminó en ese momento. Ahora, también se puede producir con otro tipo de impuestos que el hecho imponible, en lugar de agotarse en ese mismo instante, en ese mismo momento, necesite de actos sucesivos. Si necesita de actos sucesivos, quiere decir que hasta que no se termine el último acto, no se va a configurar ese hecho imponible. ¿Y por qué la ley requiere saber en qué momento se produce o se agota ese hecho imponible? Y muy simple, porque a partir de ese momento va a correr el plazo de prescripción, van a correr los plazos de intereses. Esa es la importancia. Volvemos para atrás y entonces decimos que el hecho imponible es el acto, conjunto de actos o acontecimientos que una vez sucedido, en la realidad origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo, ¿no?, que es justamente el objeto de tributación, que es el objeto de la pretensión del fisco. Analizamos cuáles son los aspectos del hecho imponible, dijimos que son 4, el aspecto material, el personal, el espacial y el temporal. Señalamos que el aspecto material es la descripción, que el aspecto personal justamente es la persona, el sujeto que está encuadrado, ¿no?, el destinatario legal tributario. El aspecto espacial es el lugar, ¿no?, y el aspecto temporal es el momento, con la acotación no menor que ese momento puede ser de alguna manera instantáneo o sucesivo, con periodicidad. Hemos estado hablando de la relación jurídica tributaria, hemos hablado, insisto, del hecho imponible, y no hablamos del objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Bueno, tanto hablar del tributo, obviamente que el objeto de la obligación es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, ¿no? Repito, el objeto va a ser la prestación que tiene que cumplir ese sujeto pasivo. ¿Y cuál es la prestación? ¿No? El pago del tributo. El objeto, entonces, chicos, chicas, es el pago del tributo. Y ese pago del tributo puede ser
un impuesto, puede ser una tasa, puede ser una contribución especial, puede ser un empréstito forzoso. Así que brevemente, como ya lo vimos esto en finanzas públicas, vamos a hacer referencia a estas figuras tributarias. El impuesto es el tributo típico. La mejor definición que está contenida en todos los libros es la que figura en el artículo 26 de la ley española, que toda la doctrina lo cita, que dice que son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica, económica, que ponen en manifiesto una capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio. Lo más importante de todo esto es que, recuerden, en el impuesto es el que mejor tipifica el género tributo y que por el otro lado, chicos, no requiere de contraprestación alguna del Estado. Y eso lo diferencia de los otros tributos. Las tasas, que son prestaciones también tributarias, exigidas a aquellos que de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal. Acá sí hay una integración entre una actividad del Estado y una actividad del propio sujeto. Las contribuciones especiales que benefician la actividad del Estado, también acá hay una integración entre la actividad del Estado y el sujeto pasivo, el contribuyente en definitiva, pero con una actividad que obviamente va a beneficiarlo directamente de su patrimonio. El empréstito forzoso, acuérdense cuando nosotros vimos, insisto, con finanzas públicas, de la parte de recursos, señalábamos que los empréstitos podían ser voluntarios, patrióticos y forzosos, que los forzosos estaban muy discutidos porque se lo podían algunos doctrinarios considerar como si fuera un tributo, porque es una obligación que te impone el Estado para que vos adquieras títulos, o también, para muchos otros, me incluyo, una verdadera confiscación. Porque si te están obligando a que compres títulos, no sé si no pasaría a ser, insisto, una confiscación. Bueno, todas estas figuras son las que cumplen con el objeto de esta relación jurídica tributaria, de pagar el tributo. Y por último, ¿cuáles son los modos de extinción de esta relación jurídica tributaria? ¿Cuáles son los modos de extinción? Y obviamente el primer modo de extinción que pensamos cualquiera de nosotros es el pago, el más natural, el más habitual. Siendo especialmente esta una obligación de dar, no cabe duda que el pago es el más normal. Y el pago es el cumplimiento de la prestación. Con el pago vos estás cumpliendo con la obligación fiscal de pagar el tributo, siempre y cuando el Estado, siempre y cuando el fisco acepte ese pago. Ojo, y el pago también tiene consecuencias jurídicas. Y la principal consecuencia jurídica que tiene el pago, chicos, es la de extinguir la obligación. Yo pagué, me aceptaron el pago y extinguí la obligación. Principal consecuencia jurídica. ¿Hay otras formas de extinción? Sí, hay otras. La compensación. Este medio extintivo para el derecho civil, comercial, es común. Estamos hablando de la compensación cuando dos personas tienen por derecho propio la misma calidad de acreedor y deudor al mismo tiempo y se compensa. Si bien en el derecho civil, insisto, y comercial, esto es un medio normal, no ocurre lo mismo, repito, no ocurre lo mismo en el derecho tributario. Sin embargo, la 11.683 para la FIP, solamente para la FIP, puede compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente. Cualquiera sea la forma, chicos, cualquiera sea la forma que ellos se originen. Con las deudas y saldo deudor, la FIP puede compensar. Por eso es peligroso, porque la FIP te puede embargar directamente. Bien. Prescripción. Es el último modo de extinción de esta relación, la prescripción. Es el medio que se configura
Cuando el deudor queda liberado, el deudor, insisto, queda liberado de la obligación de pago por la inacción del Estado durante un cierto tiempo. Repito, el deudor va a quedar liberado por la inacción del Estado para reclamar esa deuda tributaria en un determinado tiempo. El Código Tributario, la 11.683, establece como principio que todas las obligaciones tributarias son prescriptibles. Todas las obligaciones tributarias son prescriptibles. Esta es otra de las condiciones que ustedes, cuando sean abogados, se van a tener que fijar si les cae un caso. A ver si no integra una de las condiciones de prescriptibilidad. Los periodos de prescripción. ¿Cuáles son los periodos de prescripción? Si el contribuyente está obligado a estar inscrito en la AFIP o no tiene obligación de hacerlo, repito, o no tiene obligación de hacerlo, si el contribuyente está obligado a estar inscrito en la AFIP y lo está, o no estándolo, no está inscrito, la prescripción es a los 5 años. Por el contrario, si el contribuyente, teniendo la obligación de estar prescripto, no está inscrito, repito, teniendo la obligación de estar inscrito en la AFIP, no está inscrito, la prescripción es de 10 años. ¿Cuándo se interrumpe? Se interrumpe cuando hay reconocimiento expreso tácito de la obligación impositiva, por renuncia del sujeto pasivo al término corrido, por el juicio de ejecución iniciado por el fisco contra el sujeto pasivo. Todo ello interrumpe. Como de costumbre, estas son las medidas interruptivas que también conocemos en el derecho civil. ¿Y cuándo se suspende? ¿En qué momento se suspende? Y se suspende cuando hay, a partir de la intimación administrativa, ¿no?, y se interpone el recurso de apelación dentro de los tribunales administrativos, dentro de la justicia administrativa. Y se suspende solamente por un año. Bueno, chicos, chicas, este es un pantallazo importante, insisto, de derecho material o sustantivo tributario. Lo que nos interesa a nosotros en la cátedra, lo que me interesa a mí particularmente, y en eso voy a hacer hincapié en el parcial, es justamente de la característica de la relación jurídica tributaria que se da entre el sujeto activo, el Estado, acreedor, el fisco, y justamente los sujetos pasivos, la calidad de sujetos pasivos, las características de los distintos sujetos pasivos que hemos visto, y hago señal de los tres, no es esta, sino esta, señal de los tres: contribuyente, responsable solidario y sustituto, las características que tiene el hecho imponible, y son las bases de toda esta cuestión que es el derecho tributario material o sustantivo. Bueno, chicos, chicas, ¿alguna pregunta al respecto? ¿De dónde recomienda leerlo, profe? Nosotros, cualquier libro, chicos, cualquier libro, no hay acá, no hay ningún secreto. Nosotros recomendamos siempre a Villegas, seguimos a Villegas, tanto en finanzas como en derecho tributario. También el doctor San Jorge tiene un libro dentro de la cátedra que es Derecho Tributario. Insisto, doctor San Jorge, es muy bueno, es muy didáctico, muy pedagógico, así que también lo recomiendo. Y nosotros también seguimos, son las cuestiones básicas que se necesitan para poder avanzar en este tema. Si Dios quiere, después me van a tener con una clase especial referente a tributos particular, a los tributos en forma particular. Así que bueno, seguramente nos veremos otra clase más. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra preguntita, chicas, chicos?
Profesor, una preguntita. Sí, escucho. El parcial presencial, Perdóname, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Sí, ¿quién está hablando? Discúlpame. ¿Hola? hola, ¿Y quién estaba hola, hablando? ¿Hola? ¿Quién yo, estaba hablando? ¿Viviana? ¿me escucha? ¿Te Sí, escucho? hola, Sí, Viviana, te escucho, perdóname. no, por nada. Viviana, el parcial va a ser por Zoom, como la vez pasada. Va por Zoom, por el sistema que se implementó la vez pasada, pero lo que sí va a haber es una clase de repaso presencial. Según tengo entendido, por votación, ustedes eligieron que las clases sean en formato de Zoom, en formato virtual, porque había una posibilidad de hacer las clases presenciales, y la doctora Oviedo por lo menos me dijo que habían votado ustedes y que decidieron que las clases sean por Zoom. Bueno, hasta que esto se normalice definitivamente, se seguirá entonces haciendo por Zoom. Y respondiendo o completando lo que manifestó la compañera Viviana, lo que yo tengo entendido hasta el día de hoy es que el parcial va a ser exactamente igual que la vez pasada y que va a haber una clase de repaso sí presencial. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Chicos? ¿No? Bueno, buen fin de semana, estudien. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. igualmente. Cuídense. Gracias, hasta luego.